Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Gracias a ellos puedo seguir trayendo estas historias casi a diario. Adaptadores. Algunos pensaban que la magia podría existir, y tenían razón, pero no exactamente de la manera que suponían. No existían hechizos elementales ni conjuros a larga distancia. La magia era, en cambio, un arma de combate cuerpo a cuerpo y se enfocaba completamente en mejoras físicas. Había dos estilos de magia, y ambos buscaban aprovechar el estado emocional de una persona. Algo increíblemente importante, ya que era la emoción misma la que alimentaba esta magia. Existían los magos instintivos, quienes dejaban que sus emociones se descontrolaran y llenaran sus cuerpos de maná, convirtiéndolos en combatientes consistentes con cuerpos resistentes. Un mago instintivo podía demoler una pared de concreto en cuestión de segundos, dependiendo de cuánto permitiera que sus emociones se desataran, y aunque no eran expertos en esquivar, confiaban en sus instintos para guiarlos, y eso significaba que podían prever vagamente un golpe inminente y moverse para bloquearlo con antelación. Luego estaban los magos controladores, quienes eran prácticamente indefensos en términos de maná, pero podían canalizar su magia en ráfagas poderosas y controladas. Esto les permitía lograr hazañas increíbles de velocidad y destreza, haciéndolos notoriamente difíciles de golpear y permitiéndoles superar la capacidad de los instintivos para bloquear ataques de forma anticipada. Estas ráfagas de magia también hacían que sus propios golpes fueran incluso más potentes que los de un mago instintivo, e incluso les permitía causar daño verdadero en el cuerpo infundido con maná de un instintivo, atravesando su protección mágica. Pero debido a que no podían permitirse recibir un golpe directo de su oponente, era común que un controlador esperara hasta que una zona vital estuviera expuesta antes de intentar asestar un golpe para causar el mayor daño posible con el menor riesgo. Cuando los humanos se enteraron de esto, rápidamente determinaron que los dos estilos eran esencialmente configuraciones de DPS y tanque y esquiva crítico. Las demás razas se sorprendieron un poco de lo fácilmente que se adaptaron y clasificaron estos nuevos conocimientos y habilidades, pero lo que verdaderamente las desconcertó fue que los humanos no se inclinaron hacia un estilo de magia sobre el otro. Las demás razas habían determinado el estilo más apropiado para su gente y entrenaban a sus poblaciones con eso en mente. Pero los humanos no tenían ningún sentido de unidad en ese aspecto, permitiendo que cada individuo simplemente probara el que quisiera. Por supuesto, existían organizaciones que eventualmente surgieron de la necesidad de entrenar en uno u otro estilo, pero la división entre controladores e instintivos entre los humanos era mucho más variada que en cualquier otra raza. Unos años después de su introducción al resto de la galaxia y a la magia como un concepto real, los humanos recibieron una invitación para participar en un torneo que enfrentaba a lo mejor que cada raza tenía para ofrecer. Aceptaron, pero cuando realizaron sus propias competencias para determinar quién los representaría, no se permitió la presencia de medios ni de audiencia. Este fue otro punto de confusión para las demás razas, ya que no entendían el secretismo. ¿Acaso los humanos no elegirían simplemente a su mejor controlador o a su instintivo? Aún así, lo dejaron pasar sin pensarlo demasiado y aceptaron al humano nominado una vez que todo estuvo decidido. El controlador seleccionado era mayor de lo que se esperaba por parte de los humanos. Rondaba los 40 años, pero asumieron que fue su carrera militar lo que le permitió ganarse un lugar por encima de sus competidores, con cerca de 20 años de servicio. La primera mitad los hizo como combatiente y la segunda como instructor, así que la elección tenía sentido. Los humanos estaban confiando en su experiencia previa en servicio activo y en la resolución y paciencia requeridas para alguien encargado de entrenar a otros soldados. Aún así, como con cualquier raza participando por primera vez en el torneo, no se esperaba mucho de ellos. Tal vez una buena primera participación, pero las probabilidades de que pasara del primer tercio del torneo no eran buenas. Por supuesto, los humanos ya los habían sorprendido con su capacidad de adaptación en otras áreas, así que no descartaron del todo la posibilidad que llegara un poco más lejos de lo que se suponía.
Así que cuando hizo el primer movimiento contra un instintivo, una táctica casi inaudita cuando un controlador enfrentaba a un instintivo, ya que su oponente ni siquiera había tenido tiempo de crear una apertura y él lo exponía innecesariamente a un contraataque, todos se sintieron decepcionados. Eso hasta que dejó inconsciente al alienígena segundos después con un golpe preciso a la mandíbula. Su puño parecía casi deslizarse alrededor del brazo levantado para asestar el golpe decisivo. Metiendo las manos en los bolsillos, abandonó el escenario de combate mientras una multitud en vivo de miles y una audiencia de miles de millones viendo desde sus casas permanecían en un silencio atónito. Solo después de que se fue, los anunciadores y el público se recuperaron y comenzaron a rugir de emoción ante una victoria completamente inesperada. Pensaban que el humano tal vez avanzaría unas cuantas rondas más, pero definitivamente no esperaban que terminaría una pelea con tanta facilidad. Parecía que incluso sus predicciones más cautelosas podrían haber subestimado demasiado a este humano. Debido al número de rondas, a los competidores se les permitía unirse a la audiencia después de terminar su pelea, en secciones específicamente delimitadas para ellos y cualquier amigo o familiar que hubieran traído. También podían elegir sentarse con otros competidores, lo cual muchos hacían, ya que les daba la oportunidad de hacer conexiones con miembros influyentes y poderosos de otras razas. Pero sin excepción, después de cada ronda, el humano elegía sentarse con su esposa, Annabelle, y su hija, Mary, que parecía tener unos 15 años. El humano no parecía tener ningún tipo de interés en hacer conexiones. Esto molestaba a algunos luchadores y los hacía sentir irrespetados. ¿Solo porque a este humano se le estaba haciendo más fácil de lo esperado, se creía superior a ellos? Aún con miradas sucias y hostiles dirigidas hacia él desde la sección de competidores, las ignoraba y disfrutaba de las peleas y del tiempo con sus seres queridos. Eventualmente, el torneo cruzó la mitad de su duración y el humano seguía teniendo un desempeño admirable, aunque ahora se estaba enfrentando a oponentes más hábiles y experimentados, y ya no podía conseguir las sorprendentes victorias rápidas que lo habían puesto en el centro de atención. Aún así, era impresionante que un luchador nuevo llegara tan lejos y sin un estilo distintivo real. Nada en sus tácticas o ataques era llamativo o único. De hecho, todo era bastante básico, pero esos fundamentos eran sólidos como una roca, y parecía que no necesitaba nada más que eso para ser una amenaza. Llegar a las semifinales fue inesperado incluso para el propio Paul, pero no es como si fuera a decepcionarse por hacerlo demasiado bien, así que simplemente se encogió de hombros y salió al escenario. Aún no se estaba acostumbrando a tener tantos ojos sobre él, y no tenía una personalidad para dar un espectáculo como algunos de los otros. Pero poco a poco, se había ido aclimatando al público mientras peleaba, y si alguna vez se encontraba demasiado distraído, simplemente se enfocaba en su familia. Las cosas se estaban poniendo un poco más difíciles conforme avanzaba el torneo, pero hasta ahora no había visto nada que le pareciera imposible. Había estado observando a los demás en sus combates y tenía una idea general de quiénes le resultarían más desafiantes, y su próximo oponente definitivamente entraba en esa categoría. En su honesta opinión, no creía tener oportunidad de ganar todo el torneo. Había otros luchadores con habilidades similares, más experiencia y más tiempo que él en competencia activa, sin mencionar el hecho de que ya no era un jovencito, y que había sido seleccionado por la humanidad porque querían mostrar su base, no su ambición. Aún así, él no era de los que se echaban para atrás ante un reto, y pensaba que al menos tenía un 50-50 de posibilidades contra el lagarto bípedo que tenía enfrente. Sus escamas le daban un poco más de protección al cuerpo, y además era un instintivo, pero las defensas físicas no significaban mucho contra los golpes infundidos con maná. Solo significaba que Paul tendría que conectar unos cuantos más de lo normal. Sonó la señal de inicio y el lagarto cargó, intentando cerrar la distancia, pero Paul logró mantenerla, disparando breves ráfagas de magia por sus piernas que le permitían moverse rápidamente, justo fuera del alcance del alienígena mientras esperaba una apertura. Ágil bastardo para ser un humano viejo. ¿Quién sabe? Tal vez si hubieran mandado a alguien más joven, habrían tenido una oportunidad.
Qué lástima que te van a sacar en camilla cuando acabe contigo. Paul puso los ojos en blanco ante la provocación. Distraer o provocar a un controlador para que cometiera un error era la táctica más básica de un instintivo, y este lagarto tendría que esforzarse mucho más si quería romper su concentración. Ignoró las palabras y siguió moviéndose, lanzando algunos amagues aquí y allá para ver si lograba que su oponente cometiera un error. Debí sentarte con tu familia en vez de con el resto después de tus combates. Deben ser muy buena compañía para que ni siquiera te tomes el tiempo de hablar con nosotros. Supongo que no te culpo. Pregunté por ahí y me dijeron que tu hija se llama Mary. Sí, así era. Tengo que admitir que parece que sería muy buena compañía. El lagarto vio que Paul se detenía en seco y aprovechó la oportunidad, cerrando la distancia y girando rápidamente, lanzándole su cola parecida a la de un cocodrilo directamente al abdomen del humano. ¿Te atreves a...? Algo estaba mal. El alienígena no pudo completar el giro. Su cola no siguió con el golpe que debería haber mandado a Paul volando fuera del escenario. Al voltear sobre su hombro, vio al humano simplemente parado ahí, encorvado con los brazos envueltos alrededor de su cola. Por más que lo intentaba, no podía liberarse de la garra de Paul, y fue entonces cuando se dio cuenta del maná que emanaba de su cuerpo, saliendo del humano en oleadas mientras se incorporaba. El humano giró lentamente la cabeza para lanzarle una mirada llena de furia al lagarto, que acababa de insinuar que quería hacerle compañía a su hija menor de edad. Pero tú eres un controlador. ¿Por qué puedes? Porque eres un instintivo. Impulsado solo por la furia de un padre, Paul tiró con fuerza de la cola atrapada, levantando al alienígena del suelo y girándolo en un amplio arco para estrellarlo de cabeza contra el escenario. Luego de voltearlo, se agachó y tomó ambos lados de su cabeza, comenzando a golpearla una y otra vez contra el suelo. Empezaba a agrietarse y desmoronarse con cada impacto, plantando un pie en la parte superior de la cabeza del lagarto para aplastarla aún más contra el piso, donde ya se formaba un pequeño charco de sangre. El humano estaba tan enfocado en su oponente que no notó a su esposa intentando atravesar la seguridad del evento. Se había lanzado desde su sección para intentar atacar al alienígena ella misma. Lo único que finalmente pareció detenerla fue una indignada e igualmente furiosa Mary, diciéndole que si interfería no dejarían que su padre siguiera golpeándolo. Luego de gritarle a su esposo que dejara lisiado a ese lagarto, permitió que la escoltaran de regreso a su asiento, esperando ser calmada por la aplicación de violencia de su marido sobre el lagarto que yacía bajo él. Cambiando su agarre a la base de la cola del alienígena, Paul puso todo su peso en el pie plantado sobre la parte trasera del cráneo escamoso y tiró con fuerza hacia atrás. En mi planeta, los lagartos que pierden la cola pueden regenerarla con el tiempo. Me pregunto si tu especie tiene la misma habilidad. Su voz era inquietantemente calmada, pero transmitía con claridad la furia absoluta que recorría su cuerpo. Mientras tanto, su oponente apenas lograba dejar escapar gritos cada vez más dolorosos, ahogados por el escenario en el que su rostro se iba incrustando cada vez más, al sentir como tendones, ligamentos, músculos y piel se estiraban, se rompían y desgarraban mientras el humano ejercía cada vez más fuerza, hasta que finalmente, con un sonido húmedo y repugnante y una explosión de sangre, fue arrancada por completo. El lagarto se desmayó de inmediato por el dolor y el shock. Paul levantó la cola desprendida sobre su hombro como si fuera un trofeo y salió del escenario mientras un equipo médico corría hacia el alienígena, dándole un amplio espacio al hombre que todavía emanaba una cantidad peligrosa de maná. Gracias al equipo médico, la vida de su oponente no estaba en peligro, pero haber llevado la pelea a tal extremo era motivo de descalificación. Era solo que nadie quería ser quien le diera la mala noticia al humano. Al final resultó irrelevante, ya que Paul renunció voluntariamente a su lugar en el torneo y abandonó el recinto y el planeta en una nave del gobierno humano. La humanidad ofreció una no disculpa tras el incidente, simplemente diciendo que lamentaba que los eventos hubieran derivado en ese resultado. Y aunque al principio hubo planes de solicitar la devolución de la cola,
La imagen del humano con el rostro sombrío aún cubierto de sangre disuadió a cualquiera de intentarlo. Se envió una solicitud formal al gobierno humano, pero fue completamente ignorada. 3 datos muy importantes sobre los humanos surgieron del incidente. El primero fue que mencionar o amenazar a las personas que un controlador humano amaba rompería o sacudiría completamente su concentración. El segundo fue que bajo ninguna circunstancia se debía hacer esto si se quería sobrevivir con todos los miembros o apéndices intactos, suponiendo que el humano no simplemente te matara. Si un controlador entrenado podía convertirse en un instintivo de ese nivel, ¿cuán más lejos podía llegar un instintivo humano si ya era poderoso sin siquiera estar realmente enfurecido? La pregunta aterraba a quienes se la hacían, y nadie realmente deseaba ver esa respuesta. La tercera, y más importante, fue que los magos humanos no podían clasificarse simplemente en los 2 grupos predeterminados como el resto de la galaxia, con la vasta variedad de personalidades y características de su gente, y sin un esfuerzo concertado de su gobierno por inclinarlos hacia un extremo u otro. Se debía considerar que casi cualquier cosa tenía el potencial de detonar un cambio en un humano. Nada era más aterrador que un enemigo impredecible que podría cambiar de una táctica y estilo con casi nada de advertencias, especialmente cuando ese cambio le otorgaba un aumento masivo de poder y se adaptaba perfectamente a su estado emocional actual. Los humanos no eran controladores ni instintivos, eran adaptadores. Muchas gracias por escucharme. Si te gustó el video, considera darle un me gusta y dejar un comentario para alimentar al algoritmo.